Hola, soy Mariluz, os estoy contando la historia de España de la EBAU. Vamos por el bloque sexto y vamos a hablar de las características esenciales de la Constitución Democrática de 1869. Bien, el deterioro del régimen isabelino, deslegitimado y sumido en una deriva autoritaria desde 1864, se había visto agudizado por la crisis económica que tuvo lugar 2 años después, en el 66. La oposición comenzó a unirse para derribar a la reina. Entonces, los progresistas, con Juan Prim a la cabeza, y los demócratas suscribieron con este fin el Paz de Ostende en 1866. Ostende es una ciudad de Bélgica. Y más tarde a ellos se unen los republicanos y los unionistas, que liderados por Serrano después de haber muerto O'Donnell, se incorporaron a este bloque, con lo cual se vio reforzado, y era un bloque sobre todo de mandos militares. En 1868 estalló la revolución conocida como la Gloriosa. El almirante Topete levantó la escuadra que estaba fondeada en la bahía de Cádiz y poco después se forzó el exilio de la reina. Comienza así el sexenio democrático. Es un periodo de 6 años en el que se van ensayando diversas alternativas políticas tendentes a democratizar el país. La Revolución de 1868 desea instalar una auténtica democracia y convocar elecciones para redactar una nueva Constitución. Estas dieron una amplia mayoría a progresistas, unionistas y demócratas. Con esta composición de las Cortes, formada principalmente por progresistas, unionistas y demócratas, son estas Cortes las que redactaron la Constitución de 1869. Se trata de un texto que, con curiosos influjos de constitucionalismo radical, de impronta francesa y también norteamericana. Es una Constitución rígida. Tiene un título 11 dedicado a regular la reforma y tiene mayor extensión que las otras, que las anteriores. Tiene 112 artículos, de los cuales 31 aparecen agrupados bajo la rúbrica de los españoles y sus derechos, que es la que corresponde al título primero. Aparecen los derechos que ya figuraban en las constituciones anteriores de 1837 y 45, pero con mayor detalle y mejor técnica jurídica. Además encontramos los derechos de reunión, artículo 18, el derecho de asociación, en el artículo 19. Vemos también proclamada, rompiendo con la tradición de los textos anteriores, una tímida libertad de culto de los extranjeros y para los españoles que profesaran otra religión diferente a la católica. Se habla de un Estado aconfesional. La estela norteamericana también se refleja en el artículo 29, el compromiso a favor de los derechos no inscritos. Dice que la enumeración de los derechos consignados no implica la prohibición de cualquier otro que no sea consignado expresamente. Vale. En materia organizativa, la Constitución se mantiene el bicameralismo de 2 cámaras, aunque el Senado pasa a ser electivo, se elige. O sea, 2 cámaras, Congreso y Senado. Se acepta la monarquía como forma de gobierno de la nación, aunque va precedida de una soberanía nacional, y en consecuencia desaparece la posibilidad de veto y también queda establecida la convocatoria obligatoria de las Cortes con al menos 4 meses por año. Entonces, la Constitución de 1869 definió un nuevo sistema político basado en el liberalismo democrático. La Carta Magna estableció una clara división de poderes y el principio de la soberanía nacional, que defendían los progresistas y los demócratas. Abandonan la noción de la soberanía compartida del rey y las Cortes, eso no, que existía en la Constitución de 1845. Ahora hay una interpretación más radical que habla de la soberanía popular. Se instaura el sufragio universal masculino, directo en la elección de diputados e indirecto en la de los senadores. Se declara la libertad de culto y la aconfesionalidad del Estado. ¿Vale? Sin embargo, la opción por la monarquía como forma de Estado frustró las aspiraciones de los republicanos
Claro. Y las reivindicaciones básicas de los sectores populares no se vieron tampoco reflejadas. Atendió a los intereses de las clases medias progresistas, más bien. En suma, lo que el texto elaborado de las Cortes de 1869 era considerado como la primera constitución democrática en nuestra historia y que se anticipó en varias décadas a otros países de Europa en cuanto a conquistas políticas y sociales. En el texto que os estoy poniendo, que sirve de base, el vídeo, si os dais cuenta, establece la Constitución de 1869, el artículo 21, y dice: la nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica. El ejercicio público o privado de cualquier otro culto queda garantizado a todos los extranjeros. Vale, aunque es un estado aconfesional, se permite la libertad de culto, tanto de la religión católica como de cualquier otra. Artículo 32. La soberanía reside esencialmente en la nación, de la cual emanan todos los poderes. Eso es como la que tenemos ahora en la Constitución. El artículo 33. La forma de gobierno de la nación española es la monarquía. Artículo 34. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes. El rey sanciona y promulga las leyes. Eso también es como la nuestra. Artículo 35. El poder ejecutivo reside en el rey, que lo ejerce por medio de sus ministros. No, eso es distinto. Los tribunales ejercen el poder judicial. Artículo 36. Eso sí. Artículo 38. Las Cortes se componen de dos cuerpos colegisladores, a saber, Senado y Congreso. Artículo 69. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el rey. Artículo 91. Los tribunales corresponde exclusivamente la potestad de aplicar las leyes. Vale, pues aquí tenéis un resumen de la Constitución de 1869. Y como os he dicho al final, este texto era considerado la primera Constitución democrática de nuestra historia. Se anticipó en varias décadas a otros países de Europa en cuanto a conquistas políticas y sociales. Y con esto doy por concluida esta pregunta.